funciones como representante del banco privado. Se le confieren las facultades necesarias para la representación del banco privado siempre que exista una aprobación a su favor por parte del órgano que corresponda. Puede celebrar actos o contratos o negocios jurídicos para conceder préstamos a los usuarios del banco hasta por las cantidades dinerarias que establezca la autoridad establecida para el efecto. Para conocer y resolver dentro de los límites que estuviera autorizado, prórrogas, innovaciones con o sin financiamiento, reconocimientos de deudas, transferencias y transmisiones de deuda, ampliación de créditos vigentes que autoriza el recaudamiento de las condiciones en las que se han otorgado los créditos, siempre y cuando se enmarquen dentro de las disposiciones normativas contempladas en los reglamentos y políticas vigentes. Puede otorgar cartas de pago, cancelaciones de hipotecas para que en representación del banco privado pueda suscribir todos los actos y negocios jurídicos, así como todos aquellos derivados de las facultades que le confiere el mandatario por resolución de autoridad competente del banco privado, para que pueda comparecer en su nombre ante autoridades administrativas de trabajo y previsión social y poder gestionar lo pertinente en beneficio de su mandante. ¿Cómo se delegan las funciones? A través de un mandato especial con representación, el cual se envía el testimonio para que se inscriba en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial. Posteriormente, se envía la inscripción realizada por el Archivo General de Protocolos al registro mercantil para que ellos también procedan a inscribirlo. A continuación, mi compañera Celeste les mostrará la parte práctica de la representación del banco privado. Buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es María Celeste Flores Monroy y en esta ocasión yo les voy a exponer sobre la parte práctica de la representación de un banco privado. Bueno, primero voy a proceder a mostrarles algunos de los documentos con los cuales el mandatario o representante legal del banco debe hacerse acompañar al momento de acudir ante un notario para el fraccionamiento de un instrumento público. Esta es la inscripción que hace el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos de un mandato. Específicamente esta es la inscripción número 1 del poder y como pueden observar en esta parte aparece un número. Este número se lo asigna al poder el Archivo General de Protocolos. Seguidamente tenemos los demás datos que identifican al mandato que se está inscribiendo. Y por último tenemos el lugar y la fecha en la cual se está realizando dicha inscripción. Por otra parte tenemos acá la inscripción que se hace en el registro mercantil. Si pueden observar acá, dice registrado el presente mandato, registro número 100, folio 200 del libro 10 de mandatos, que es donde se inscribe el mandato en esta ocasión. Y se procede también a identificar los demás datos del mandato. Y por último, al igual que en lo anterior, el lugar y la fecha en la cual se está realizando la inscripción, en este caso en el registro mercantil. Bueno, por último nos encontramos acá en el fraccionamiento del instrumento público en el cual la mandataria en este caso va a comparecer. Iniciamos entonces cumpliendo con los requisitos que según el artículo 29 del Código de Notariado el instrumento público debe contener. Iniciamos con el número de la escritura pública en este caso, la cual dice así. En la ciudad de Jalapa, el 5 de agosto del año 2020, ante mí María Celeste Flores Monroy, notaria, comparece Mayra Edith Pérez Morales y proseguimos a identificarla con sus demás datos personales, los cuales son su edad, su estado civil, nacionalidad, ocupación, profesión u oficio y su domicilio, y que se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación CUI número 1234 56789 2101 y es opcional ponerlo en números entre paréntesis, si queremos lo podemos omitir, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y acá viene la parte que nos interesa, que dice quien actúa en su calidad de mandataria especial con representación del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima Banrural, personería que acredita con el primer testimonio de la escritura pública número 100
autorizada en la ciudad de Guatemala el 6 de junio del 2019 y aparece el nombre de la notaria que autorizó la escritura pública en la cual se realizó el mandato, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Archivo General de Protocolos, Registro Electrónico de Poderes, bajo la inscripción 1 del poder número 004.231.000-E. Este es el número que yo les mostraba que el Archivo General de Protocolos le asigna al mandato o poder cuando se inscribe y la fecha en la cual fue realizada la inscripción. Y en el Registro Mercantil General de la República, bajo el número 100, folio 200, libro 10E de mandatos. Estos fueron los datos con los cuales quedó inscrito el mandato en el libro 10 de mandatos en el Registro Mercantil, con fecha 5 de julio de 2019. Institución que será denominada en el presente instrumento en forma indistinta como Ban Rural o el banco. Yo, la notaria, doy fe a de que la compareciente me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. B, ser de los datos de identificación antes mencionados. C, de haber tenido a la vista la documentación con la que se acredita la representación, la cual es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la celebración de la presente escritura pública. Debemos constatar que tenemos a la vista los documentos que yo les mencionaba, que son el testimonio, por una parte, no les mostré, pero es un testimonio de escritura pública, y las inscripciones del Archivo General de Protocolos y del Registro Mercantil. Los que yo les mostré son copias, pero el formato es el mismo, al menos hasta ahora, la cual es suficiente. Tenemos que dar fe que la representación es suficiente conforme a la ley y conforme a nuestro juicio, según los documentos que nosotros ya vimos. Bueno, espero me hayan comprendido y gracias por su atención. Buenas noches, licenciada y demás compañeros. Mi nombre es Carla Leonela Hernández Lucero y conjuntamente con mi compañera Kimberly Longo vamos a hablarles acerca de la representación que tiene el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. A mí me corresponde la parte teórica, así que voy a empezar hablándoles sobre los colegios profesionales. Los colegios profesionales son asociaciones gremiales no lucrativas, tienen carácter laico, son apolíticas, también tienen una personalidad jurídica y contarán con un patrimonio propio. Tiene como fines la superación moral, científica, académica, cultural, económica, material, entre otras de las carreras universitarias, así como del ejercicio de las mismas. Los colegios profesionales se deberán regir de acuerdo a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001, así como de sus estatutos y de sus reglamentos internos. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, como todos los colegios profesionales, se deberá integrar por los siguientes órganos: una Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Todas estas figuras son muy importantes, pero el día de hoy esencialmente nos interesa la Junta Directiva, puesto que es la Junta Directiva quien ejercerá la representación legal del colegio a través de su presidente. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de los colegios profesionales, o sea, el órgano administrador, y está integrado principalmente por presidente, vicepresidente, vocales, secretario y por tesorero. Estas personas ejercerán en su cargo por el periodo de 2 años. Los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva son los siguientes: ser guatemalteco de nacimiento, ser colegiado activo y estar al día o estar solvente con las obligaciones del colegio, ser de conocida honorabilidad y competencia y no estar sancionado de ninguna manera o inhabilitado por el Tribunal de Honor, así como debe tener al menos mínimo 3 años de ser colegiado activo. En el caso de los presidentes y vicepresidentes deberán ser 5 años. Ahora vamos a hablar un poco acerca del presidente. Ya dijimos con anterioridad de que será el presidente quien tenga la representación legal del colegio. Esta representación se la delegará la Junta Directiva.
Podemos mencionar entre algunas de las atribuciones del presidente y para su defecto del vicepresidente las siguientes. Deberá velar por el cumplimiento de las leyes, de los reglamentos y de los estatutos del colegio. Puede presidir las sesiones. Tiene también derecho de convocar reuniones ordinarias o extraordinarias. Podrá dirimir con doble voto con respecto a los empates que se den en discusiones. Ejecutará acuerdos de la Junta, así como suscribir las respectivas actas que fueren necesarias. Autorizará gastos que no excedan de 200 quetzales y que no se encuentren en el presupuesto del colegio y dará cuenta de ello a la Junta Directiva, así como otras atribuciones que podrá darle la Junta Directiva. Para finalizar, vamos a hablar rápidamente acerca del secretario. La figura del secretario es importante acerca de la representación con respecto a ella, ya que podemos encontrar entre atribuciones del secretario que será él el que podrá expedir las respectivas certificaciones que en su momento ayudarán a acreditar la representación que tiene el presidente de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Abogados y Notarios de Guatemala. Pero acá ya estamos tocando temas prácticos. Así que continuando y finalizando con esta exposición, mi compañera Kimberly Denise les expondrá acerca de la parte práctica. Gracias por su atención y por su tiempo. Que pasen muy buena noche. Buenos días, compañeros y licenciada. El día de hoy vengo a hablarles de la parte práctica de la representación del Colegio de Abogados. Mi nombre es Kimberly Denise Longo Acevedo. Las formalidades de los instrumentos públicos se dividen en tres, en generales, esenciales y especiales. Las generales están contenidas en el artículo 29, las esenciales en el artículo 31 y las especiales del 42 al 50 del Código de Notariado. Como bien sabemos, las especiales están enfocadas a casos concretos que están contenidos en el Código de Notariado, a diferencia de las generales y esenciales, que son, como bien y valga la redundancia, generales para todos los instrumentos públicos de este tipo. Específicamente en este tipo de instrumentos públicos, únicamente utilizaremos las generales y esenciales. Como podemos ver en pantalla, encontramos el documento al que procederé a darle una lectura íntegra. 25. En la ciudad de Guatemala, el día 30 de marzo de 2020, ante mí, Carlos Ramiro Pérez López, notario, comparece por una parte el licenciado Luis Fernando Ruiz Ramírez, de 48 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio, persona de mi conocimiento, comparece en su calidad de presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, como su representante legal, y lo acredita con la certificación expedida por el secretario de la Junta Directiva de dicho colegio, con fecha 2 de marzo de 2020, a las actas número 1-2025-2020 del libro de actas de asambleas generales del colegio, en la que consta la elección del presidente y otros miembros de la Junta Directiva y la toma de posesión del cargo para el periodo del 2020 al 2023. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. Tomando en consideración lo que se encuentra plasmado en el artículo 29, tenemos el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los otorgantes. Sin embargo, como bien sabemos, en el numeral cuarto de este artículo, la identificación de los otorgantes no es íntegramente necesaria al ser una persona del conocimiento del notario. Continuando con esto, de igual forma encontramos la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Como bien sabemos, es acreditar la representación del presidente del Colegio de Abogados.
y asimismo la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. En este caso, el documento con el que se acredita la representación es la certificación expedida por el secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Cabe a mención que la creación de esta certificación es una atribución del mismo y esta se encuentra plasmada en el artículo 17 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y específicamente todas las atribuciones de los integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Abogados se encuentran en los estatutos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Otra cosa que cabe a mención es que el plazo que tiene como vigencia la Junta Directiva es de 3 años. Por eso se hace mención que el cargo es de un periodo del año 2020 al año 2023. Esto se encuentra en el artículo 20 de la Ley de Colegiación Profesional. Cabe resaltar de igual forma que estas actas quedan plasmadas dentro del libro de actas de asambleas generales del colegio específicamente. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es Brandon Miguel Mateo Sarceño y hoy, junto a mi compañero Diego Aguilar, les vamos a hablar un poco de la representación de un sindicato de trabajadores. En este caso, yo les voy a hablar un poco de este tema en la parte doctrinaria, para lo que vamos a ver primero una definición, la cual encontramos en nuestra legislación, en su artículo 206 del Código de Trabajo, y lo define de esta forma: como toda asociación permanente de trabajadores o patronos cuyo objetivo es el mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Lo que nos da a entender este artículo es que los trabajadores se unen en defensa de sus propios derechos, ya que estos pueden estar siendo transgredidos en el lugar donde laboran. Ahora vamos a ver una pequeña definición, la cual la encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo define como esto: una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador con el que están relacionados contractualmente las cámaras patronales o el Estado. Como vemos, esta otra definición nos hace entender lo mismo. Los trabajadores pueden estar siendo pueden estar violando los derechos de ellos en las empresas, entonces ellos se unen para buscar una mejora económica, un trato mejor o algo que a ellos les beneficie, ciertamente. Vamos a ver lo que es la clasificación de los sindicatos. La clasificación de sindicatos se divide en estos 5, lo que son el sindicato campesino, el sindicato urbano, los sindicatos gremiales, los sindicatos de empresa y los sindicatos de industria. Los sindicatos campesinos son especialmente para eso de la ganadería y la agroindustria, también para aquellos trabajadores que son de oficio independiente y profesión independiente también. Ahora, el sindicato urbano entra en la no clasificación del sindicato campesino. Todos los que no estén en el sindicato campesino entran en lo que son el sindicato urbano. Ahora bien, los sindicatos gremiales son todos aquellos sindicatos los cuales están conformados por personas de una misma profesión u oficio, ya que estos se unen y crean un sindicato para ya sea un beneficio en común. Ahora, los sindicatos de empresa son todos aquellos trabajadores que laboran en una misma empresa. Estos pueden ser de diferente profesión u oficio. Puede ser en una sola empresa o puede ser en 2 o varias empresas. Y el sindicato de industria. Este tiene una peculiaridad, ya que parece mucho al sindicato de empresa, pero este abarca un área mayor, por decirlo así. El sindicato de industria abarca a lo que son diferentes profesiones u oficios, pero tiene que ser en un mismo sistema industrial de trabajo, por lo que para la creación de este sindicato deben estar de acuerdo la mitad más 1 de los trabajadores para que éste pueda conformarse.
Ahora bien, vamos a hablar un poco de cómo se constituye el sindicato, ya que el sindicato se constituye mediante un acta constitutiva de un sindicato, en donde prácticamente en esta se explica el por qué y el para qué. Y también se explica lo que es la jerarquía o cómo va a estar constituido el sindicato y quiénes van a ser sus representantes en el dado caso de que se llegue a un conflicto en donde se tenga que actuar. Ahora, la representación de un sindicato se establece mediante una escritura pública de constitución de un sindicato, en la cual se establecerá y se le estará dando la representación a dichos personajes, los cuales se ha mencionado en el acta constitutivo. Y todo esto, lo anterior mencionado, se puede encontrar en lo que es nuestra legislación. Y los fundamentos legales están en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 102, inciso Q, en el Código de Trabajo, artículo 41, 217, 220, en la Ley de Sindicalización en su artículo 1 y 2. Para lo que ahora mi compañero les va a explicar un poco de lo que es la parte práctica. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Diego Armando Aguilar Martínez. En esta ocasión tengo el gusto de exponerles el tema de la representación de un sindicato en su parte práctica, esperando sea útil esta información. Para iniciar, es necesario acudir al fundamento legal que hace que nazca la vida jurídica este tipo de representación. El primero es el fundamento constitucional, que lo encontramos regulado en el artículo 102, inciso Q, que establece el derecho de sindicalización libre de los trabajadores, que también es claro al establecer que se podrá ejercer sin discriminación alguna, gozándose de este derecho luego de dar aviso a la Inspección General del Trabajo. Así también es necesario citar la norma legal del Código de Trabajo en su artículo 217, que establece el inicio de actividades a partir del momento de la inscripción en el Registro Público de Sindicatos. Y por último, el decreto 71-86, que crea la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, que en su artículo 1 también establece este derecho. A continuación, se muestra el documento de cómo se representa un sindicato de trabajadores, y cumpliendo con los requisitos generales exigidos por el Código Notariado en su artículo 29, se inicia con el número de escritura, que en este caso es la número 1. Seguidamente el lugar, día, mes y año en que se realiza. Esto lo encontramos subrayado de color amarillo. Así también el nombre del notario Diego Armando Aguilar Martínez y del compareciente Brandon Miguel Mateo Sarceño, siguiendo con sus datos de identificación de edad, estado civil, nacionalidad, ocupación u oficio y domicilio, cumpliendo a cabalidad con los requisitos exigidos en el numeral segundo del mismo artículo. Esto lo encontramos subrayado de color verde. Como es persona del conocimiento del notario, no es necesario establecer el número del documento personal de identificación. También se dice que el señor comparece en calidad de representante legal del Sindicato de Trabajadores de la entidad Mueblefinos de Guatemala. Así también encontramos una parte muy importante, que es la forma en cómo se acreditará la representación del sindicato, la cual será acreditando su personería con la certificación del acta de su elección expedida por la autoridad administrativa de trabajo correspondiente. Esto lo encontramos subrayado de color celeste y es un requisito fundamental que legalmente se encuentra establecido en el artículo 41 del Código de Trabajo, utilizando para el efecto dos actas que se encuentran subrayadas de color fucsia. La primera, que es realizada en Asamblea General del Sindicato, y la segunda, que es la toma de posesión del cargo. Y en la parte que se encuentra subrayada de color rojo, se establece la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación que se ejercita, tal como lo establece el artículo 29 y el artículo 31, numeral tercero, porque es formalidad esencial del Código Notariado. Por último, es necesario tener en claro que la responsabilidad es total para el notario, ya que es un experto en la materia y por eso debe calificar la documentación y aceptarla si es suficiente. Si no fuere cuidadoso en ese sentido, incurre en responsabilidad. Esperando sea útil esta información para efecto del conocimiento del curso, agradezco su atención. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es José Augusto Estrada Pivaral, número de carnet 2011 45531, y el día de hoy, junto con mi compañera Ángela Cristina Balizón López, número de carnet 2009
43.768, nos tocó exponer sobre la representación de una cooperativa de ahorro y crédito. Representación de cooperativa de ahorro y crédito. Naturaleza jurídica, artículo 2 del Decreto Legislativo 82-79, Ley General de las Cooperativas. Las cooperativas debidamente constituidas son asociaciones titulares de una empresa económica al servicio de sus asociados, que se rigen en su organización y funcionamiento por las disposiciones de la presente ley. Tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de sus asociados al estar inscritas en el registro de cooperativas. ¿Qué es una cooperativa de ahorro y crédito? Las cooperativas de ahorro y crédito, o simplemente cooperativas de crédito, son sociedades cooperativas cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. Estas cooperativas suelen ser locales y parecen adecuarse más a áreas rurales. Sobre todo tienen acceso a fondos externos y los mismos son apropiadamente administrados. Y si bien existe un Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, hay pocas cooperativas locales o rurales asociadas al mismo. La estructura institucional tiene como base cooperativas de diferente actividad productiva que pertenecen a federaciones que a su vez forman parte de la Confederación de Federaciones Cooperativas de Guatemala, CONFECOP. Actualmente existen 13 federaciones cooperativas legalmente constituidas en Guatemala. Constitución e inscripción de cooperativas. Artículo 19 del Decreto Legislativo 82-79. La cooperativa podrá constituirse por escritura pública o bien por acta constitutiva de la misma autorizada por el alcalde de la jurisdicción y contendrá, además de los requisitos generales de dichos instrumentos, los siguientes. A. El tipo de cooperativa de que se trate. B. La denominación de la cooperativa. C. El objeto social. D. El domicilio. E. El valor de las aportaciones, su forma de pago y de reintegro. F. La forma de constituir las reservas. G. La forma y reglas de distribución de los resultados obtenidos durante el ejercicio social respectivo. H. El porcentaje que se destina a la reserva irrepartible, el cual no puede ser inferior al 5% de los excedentes. I. La forma de transmitir las aportaciones entre los asociados. J. Forma en que se otorga la representación legal de la cooperativa. K. Fijación del ejercicio social, el cual debe ser anual. L. Reglas de la disolución o liquidación de la cooperativa. Y M. Los estatutos de la cooperativa o indicación de si se adoptan estatutos uniformes aprobados por el INACOP. Procedimiento legal de inscripción de las cooperativas y sus representantes legales. Según el artículo 20 del Decreto Legislativo 82-79, el testimonio de la escritura o certificación del acta constitutiva se presentará con duplicado al registro de cooperativas dentro del mes siguiente del acto de constitución. El registrador comprobará si se ha llenado los requisitos legales y, en caso afirmativo, procederá a la inscripción de la cooperativa en el libro correspondiente. En caso negativo, razonará el documento que se le presente indicando las razones del rechazo. En este momento dejo la palabra a mi compañera Ángela Cristina Valdizón López para que continúe con la exposición. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ángela Cristina Valdizón López. En esta oportunidad nos tocó la parte práctica, o sea, ejemplo de cómo se debe formar una escritura representante de número 45, faccionada en la ciudad de Jalapa, del departamento de Jalapa, el día 30 de julio del año 2020. Ante mí, Ángela Cristina Valdizón López, notario, comparece el señor Cristóbal Salvador Valdizón Brán, de 50 años de edad, casado, guatemalteco, economista, con domicilio en el departamento de Jalapa, persona de mi conocimiento. Actúa en su calidad de gerente y representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Moyotán, responsabilidad limitada, acreditándome su representación con la certificación extendida por el señor Gustavo Adolfo Arana Rivera, registrador de la cooperativa del Instituto de Cooperativas INACOP, donde consta dicho nombramiento de conformidad con el acta número 04196 de fecha 11 de marzo del año 1996 del Consejo de Administración y de acuerdo con el 56 inciso. Sí, me duele mi espalda. Legales. A mí me duele mi espalda. 45. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que existe es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. Yo dividí en tres la escritura y la parte que yo subrayé con color azul son los requisitos que toda escritura o instrumento público debe de llenar, según el artículo 29 del Código de Notariado, como lo es el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento, según el inciso primero, el inciso segundo y el inciso cuarto, que son los que vamos a tocar para este ejemplo. El inciso segundo habla sobre los nombres, apellidos, edad, estado civil,
nacionalidad, profesión, ocupación y oficio y domicilio del otorgante. El inciso cuarto, que la identificación de los otorgantes, cuando no los conociera el notario, será por medio de cédula de vecindad, en este caso el documento personal de identificación, o pasaporte, o por medio de 2 testigos conocidos por el notario. Pero en este caso, como ustedes notan, dice persona de mi conocimiento. También aparece la de gerente y representante legal de la cooperativa de ahorro y crédito, y en color amarillo yo subrayé los documentos que ponen ante nosotros como notarios. Y por último, la calificación de los documentos que nosotros tenemos y que acreditan la representación de la cooperativa por medio del señor Cristóbal Salvador Valdizón. En el artículo 31 sobre formalidades esenciales de los instrumentos públicos se menciona en el inciso tercero que debemos tener la razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación de quien comparezca en nombre de otro, en este caso de la cooperativa de ahorro y crédito. Compañeros, disculpen, ¿será que podría apagar su micrófono a la persona que lo tiene encendido? El artículo 32 nos menciona que la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Buenas noches, mi nombre es Sheila Marisa Lucero Arriaga y hoy expondremos sobre la representación de una empresa individual con copropiedad. Y en la parte doctrinaria dice que existe copropiedad cuando uno o más cosas o un derecho patrimonial pertenece a 2 o más personas. La copropiedad no tiene dominio sobre las partes determinadas de la cosa. Al crear una empresa en Guatemala, normalmente contamos con una empresa conformada por 2 o más socios, y por este motivo surge algo llamado como empresa en copropiedad. Una empresa en copropiedad tiene las mismas implicaciones que las que lleva a ser un comerciante individual, con la peculiaridad que en estas 2 o más personas son propietarias de la empresa. Esto es posible debido a la naturaleza de las empresas, puesto que son considerados bienes muebles, según el artículo 655 del Código de Comercio de Guatemala. Los propietarios obran de común acuerdo en todas sus operaciones mercantiles y hasta judiciales que derivan de la misma, según el artículo 485 del Código Civil. Cuando hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Una empresa en Guatemala con copropiedad existe un representante legal, y este es el que puede actuar ante las diferentes situaciones en nombre de los socios y por asuntos que relacionan a la empresa. Manuel Osorio considera a la copropiedad como sinónimo de condominio y expresa que es un derecho de la propiedad que pertenece a varias personas por una parte invasiva sobre una cosa mueble o inmueble. Una de las características de la copropiedad en lo mercantil es la pluralidad de sujetos. Existen varios y hay un solo bien que recae de varios copropietarios. Otro sería, ninguno de los copropietarios tiene un derecho exclusivo sobre la cosa común. Y otro sería, la copropiedad no es perpetua, por lo tanto se puede extinguir. Tal situación se da cuando la copropiedad decide dividir y repartir bienes. El fin de la copropiedad es que se representa una variedad de responsabilidades para quien decida estar al frente de la misma, lo que implica cuidar aspectos administrativos y financieros. También vamos a hablar sobre las características de la copropiedad en la empresa, y que se pueden citar algunas. La primera sería la igualdad de derechos, que son representativos en cada socio o copropietario de la empresa. El derecho de tanteo y repartición. El copropietario tiene el derecho a asumir la administración del bien común cuya
designación podrá darse en forma convencional o judicial. Otras obligaciones de la copropiedad están que ninguno de los copropietarios tiene derecho exclusivo. Los gastos se conservan y cargas son del bien común. Existen obligaciones en la partición. En caso de saneamiento, todos responden de igual manera. Las ventajas de la copropiedad son que existe una estabilidad en las empresas y que existe una responsabilidad compartida. Además, un crecimiento rápido, ya que existen varios inversionistas y así es como se conforma la copropiedad. Facilita obtener créditos y garantías sólidas. Además, también la variedad de actividades de empresas de acuerdo al interés de cada socio. Gracias por su atención. Buenas noches, licenciada, compañeros. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la representación legal de una empresa individual con copropietario. Mi nombre es Karen Marini Ramírez Aroche y les voy a exponer sobre la parte práctica. Empresa individual en copropiedad es la empresa o propiedad de dos o más propietarios quienes obran en común acuerdo en todas las operaciones que se deriven de este tipo de empresa. La representación se entiende por representación como la situación de una persona en cuyo nombre se actúa. La representación legal es aquella que la ley establece como solución para las personas que necesitan ser representadas, por no poder hacerlo por sí mismas, por falta de capacidad física o mental plena o por causa especial. La representación se tiene por disposición de la ley o también en este caso las personas jurídicas necesitan contar con un representante legal que las represente. En conclusión, todas las personas jurídicas deben tener un representante legal. ¿Quiénes son los factores? Son quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o establecimiento. ¿Cómo se nombra el factor de una empresa individual? El propietario o copropietario de una empresa individual comparecen ante el notario y en el mismo acto nombran al factor de una empresa individual. En este caso es cuando se realiza un acta de constitución de una empresa individual en copropiedad. En ese mismo acto se puede nombrar al factor o representante legal que tiene que ser uno de los propietarios o copropietarios de la empresa. Y segundo puede ser por un mandato general con representación o por medio de un contrato de trabajo, según los artículos 263 y 265 del Código de Comercio. En estos últimos dos numerales se especifica que puede ser una persona ajena a la empresa individual y su nombramiento se da de esta manera, según el artículo 264 del Código de Comercio. Como ya lo dijimos, por medio de un mandato general con representación y por medio de un contrato de trabajo. El plazo puede ser definido o indefinido. Definido cuando se define por cuánto tiempo va a ser el representante legal y indefinido cuando no se estipula o se establece un plazo. Representación legal de una empresa individual con copropietario. Cuando es uno de los copropietarios, el ejemplo que traigo es sobre el primer inciso que les mostré en la diapositiva anterior, cuando en un acta de constitución de empresa en copropiedad se nombra directamente al representante legal o factor de la empresa. Se las voy a leer a continuación. Número 8. En la ciudad de Jalapa, el día 30 de julio del año 2020, ante mí, Karen Mayreni Ramírez Aroche, notaria, comparece Wendy Paola Ortiz Martínez, de 32 años de edad, casada, comerciante guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número 2330, 62068, 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien actúa en su calidad de factor y representante legal de la empresa Wendy Paola Ortiz Martínez, Luzbin Osmin Elías Cruz y copropiedad, acreditando su personería con su nombramiento contenido en acta notarial autorizada en esta ciudad el día 3 de diciembre de 2019 por la inscrita notaria y que se encuentra inscrita en el registro mercantil con el número 10, folio 10, del libro 45 de empresas mercantiles del registro mercantil de la República de Guatemala, extremo que acredita con la patente de comercio de empresa de la empresa mercantil Wendy Paola Ortiz Martínez, Luzbin Osmin Elías Cruz y copropiedad, expedida
en la ciudad de Guatemala el día 15 de diciembre del año 2019 por el Registro Mercantil de la República de Guatemala. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. Vemos cómo en este ejemplo que les mostré cuenta con los requisitos que establecen el artículo 29 del Código de Notariado, que son los que aparecen en el numeral 1 y 2, asimismo que está acreditando los documentos de la representación legal y también que yo estoy haciendo constar que tengo a la vista estos documentos y que es suficiente para mí de conformidad con la ley a mi juicio. Aquí le traigo los ejemplos de los documentos que yo acredité y de los cuales estoy calificando, que es el acta de constitución de la copropiedad y asimismo la representación que se dio en ese mismo acto y la patente de comercio de la cual hice mención. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Maynor Alejandro Ortiz Cruz y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es los juzgados de paz en Guatemala. Los juzgados de paz o juzgados menores son tribunales menores pertenecientes al organismo judicial. Estos tribunales están a cargo de jueces que son dispuestos según las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, las cuales tienen la facultad de juzgar todos aquellos casos que dispongan las leyes nacionales. Los juzgados de paz serán llamados así a excepción de la Corte Suprema de Justicia determina lo contrario o lo considere un juzgado especial. Todo esto se encuentra de acuerdo al artículo 101 de la Ley del Organismo Judicial. Según el artículo 102 de la Ley del Organismo Judicial, en cada cabecera departamental debe haber por lo menos un juzgado de paz. En lo que respecta a los municipios, la Corte Suprema de Justicia, cuando lo considere conveniente, puede, atendiendo a la distancia y al número de habitantes, extender la jurisdicción territorial de los juzgados de paz o más de un municipio, y en cada juzgado deberá haber también jueces de paz, quienes deberán residir en el lugar correspondiente. Actualmente en toda la República hay un total de 370 juzgados. Los jueces de paz estarán distribuidos según indicaciones de la Corte Suprema de Justicia, los cuales se encargarán de juzgar hechos delictivos o de cualquier otra índole que ocurra en el lugar al que se le fue asignado. Residencia. Según el artículo 106 de la Ley del Organismo Judicial, los jueces menores tienen la obligación de residir en el municipio de su jurisdicción, y así ésta se extenderá a 2 o más municipios en la sede que haya fijado la Corte Suprema de Justicia. Los jueces no pueden ausentarse de su jurisdicción sin el permiso correspondiente. El incumplimiento de este artículo será sancionado fatalmente. Facultades. Los jueces de paz ejecutarán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para que el que haya sido nombrado. Su competencia por razón de materia y de cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia, y sus atribuciones en el orden disciplinario son las mismas respecto a sus subalternados, que las otorgan en el propio caso de los jueces de primera instancia. Impedimentos. En
caso de impedimento, excusa o recusación declarados procedentes o de falta temporal del juez de paz, será sustituido por otro de igual categoría, si viviera en el municipio y si no, por el juez de paz cuya sede sea más accesible. En caso de falta absoluta, se procederá de la misma manera mientras la Corte Suprema de Justicia nombra al sustituto. Muy buenas noches, licenciada Marta Méndez, del octavo semestre. Esta noche quisiera hablarles un poco de lo que es la representación del juez, aunque también yo quisiera hablar lo que es la representación legal. Es la solución que establece la ley para las personas que necesitan ser representadas y no lo pueden ser por sí mismas. Bueno, esto puede ser entre persona individual a individual, jurídica a individual, y también puede ser de persona jurídica a persona jurídica. Bueno, yo en esta noche hice un ejemplo de un documento notarial y lo hice en una hoja de protocolo en el cual me quedó así. Es un pequeño ejemplo. Aquí dice, no sé si se alcanza a leer. Dice 1. En la ciudad de Jalapa, departamento de Jalapa, a las el día 5 de agosto del 2020, ante mí, Blanca Janet Lima Mancía, notaria, comparece por una parte a la licenciada Jamie Corina Martínez Gómez, de 30 años de edad, casada, guatemalteca, abogada y notaria de este domicilio. Persona de mi anterior conocimiento. Actúa en su calidad de juez de primera instancia, de persona, de primera instancia del ramo civil del departamento de Jalapa, municipio de Jalapa, de conformada con el punto 2 del acta número 20, que corresponde a la sesión celebrada el día 11 de agosto del 2018, que consta en el folio 11 y 15 del libro de movimientos del personal del referido juzgado. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se le ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este contrato. Bueno, solo es un ejemplo de la representación del juez. Eso es todo por hoy. Y mi nombre es Blanca Janet Lima Mancía. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jamie Corina Martínez Gómez y yo les voy a hablar sobre la representación legal de una casa hogar. La función primordial de una casa hogar es el bien común. Por lo tanto, es considerada como una asociación civil sin fines. Por lo tanto, para la constitución de una casa hogar, se tiene que llevar un procedimiento legal, el que incluye una escritura de constitución en la cual se establecerán los estatutos en los cuales se regirá la casa hogar y se determinará quién será el representante legal.
procedimientos que se regirán en base a lo establecido en los trámites de una asociación civil sin fines de lucro. Para poder tener a un representante legal de una casa hogar, podemos seguir el procedimiento siguiente. Primero, las personas que formarán parte de la asociación civil deben reunirse para crear sus estatutos en los cuales se guiará dicha casa hogar, detallando como por ejemplo el nombre, quienes formarán parte de la junta directiva. Seguido de eso se presentarán ante un notario para poder formalizar la constitución de la asociación civil de casa hogar, la cual debe hacerse en escritura pública de constitución civil. En dicha escritura pública se tiene que anotar los siguientes puntos. En la introducción se detallará la comparecencia de las partes que formarán la casa hogar. En el cuerpo de la escritura se detalla el motivo de la comparecencia, que sería la constitución de una asociación civil de casa hogar. Se establece la junta directiva y los cargos de cada persona. Se transcriben los estatutos que previamente fueron pactados, los cuales hacen mención de la duración de la asociación, los fines, objetivos, deberes de los miembros, estructura orgánica, asambleas generales, convocatorias, resoluciones, acuerdos, atribuciones de la Junta Directiva General, atribuciones específicas de cada cargo en la Junta Directiva, quórum, Junta Directiva, toma de posesión, régimen económico, régimen disciplinario, patrimonio, entre otros detalles que se consideren necesarios para la correcta organización de la asociación. Y por último, en el cierre de la escritura, se hace saber lo escrito y los comparecientes aceptan y firman, quedando sabidos de las responsabilidades que fueron adquiridas. Luego de quedar constituida la asociación en escritura pública, se procede a registrar la asociación en el registro de las personas jurídicas del Ministerio de Gobernación y seguido la representación legal del nombrado en dicha escritura al registro de personas jurídicas para quedar legalmente inscrito. Para ello se procede la redacción de un acta notarial de representante legal, tomando de base de constitución de asociación en la escritura pública y estableciendo el plazo para su representación, un acta notarial que debe pagar un impuesto de 100 quetzales más un timbre de 50 centavos y un impuesto notarial de 10 quetzales. Luego de presentarse en el registro de personas jurídicas, queda inscrito el nombramiento del representante legal de la asociación de casa hogar. Gracias. Distinguida licenciada Marta Isabel Méndez Vivas, apreciables compañeros del octavo semestre, mi nombre es Jan Jonathan Márquez Soriana. Mi número de carnet es 2003-40-603. En esta oportunidad quiero platicarles acerca de cómo acreditar la representación de una fundación. En esto estaremos tratando y conociendo lo que es una fundación, su representante legal y el documento que lo acredita. Según Manuel Osorio, en su diccionario jurídico, nos dice que fundación es una persona jurídica constituida de acuerdo con las disposiciones de las leyes respectivas y destinadas, según la voluntad expresa de su fundador, al cumplimiento de sus funciones, las cuales pueden ser benéficas, científicas, artísticas, entre otras. Dentro de sus características podemos mencionar que es solemne, que es lucrativa. Para ser socio no importa ser profesional,
universitario o no serlo. El lucro prácticamente es para el sostenimiento de dicha fundación y su finalidad o su fin es ayudar a los demás. Su representante legal puede ser presidente, gerente o miembro de la junta directiva, la cual debe tener una representación legal. ¿Cómo obtenemos esta representación legal? La vamos a obtener a través de un documento que la acredita, que es la certificación del acta notarial de nombramiento. Como su nombre lo indica, este va a ser una certificación que extiende un notario. Este documento da validez a la representación legal de una fundación. Estos son los pasos que se deben de seguir para acreditar una fundación de una representación para una fundación. Muchas gracias, licenciada, y saludos a todos. Gracias, compañeros. ¿Ese era el último video, licenciada? Solamente lo voy a molestar con los nombres de las 2 personas que no participaron. Si quiere, se los mando por WhatsApp. Ajá, y las representaciones es la de la Casa Hogar y la de ahorita de la fundación, ¿verdad? Sí, justo las últimas 2. Va. Entonces, muchas gracias. Quiero felicitarlos. Este fue un buen grupo. Realmente estoy admirada de ver la evolución que han tenido, la dedicación que tuvieron. A la par de, siempre en los grupos hay gente que no quiere esmerarse y gente que se esmera demasiado. Y ustedes están dentro de los que se esmeran demasiado y es por eso que se distinguen. Están ya a un nivel donde yo puedo sentirme cómoda en el sentido de ser su docente y sentirme satisfecha de que lo que han estado investigando y lo que están exponiendo tienen un manejo excelente de lo que es la red social y agradecida grandemente por el cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Dentro de las exposiciones hubo cositas muy pequeñas que voy a aclarar. Por ejemplo, cuando las entidades a las que se les representó en este caso son constituidas en escritura pública, no era necesario que ustedes expusieran el artículo 29 en su totalidad del Código de Notariado, no, que yo solo quería que calificaran la representación, pero lo que está de más, pues está bien visto, ¿verdad? En el sentido únicamente de que cuando son constituidas en escritura pública, hay una cláusula específica al final de la escritura, dentro de todas, ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén en su ejercicio profesional, que en la parte de transitorias, ahí es donde se nombra a la persona que va a representar a la entidad. La representación siempre se acredita con acta notarial de nombramiento. Luego de que hay un nombramiento de una persona que va a ser el representante legal, o va a ser el presidente del consejo, o va a ser administrador único, representante legal, que son las 3 figuras que pueden nominar en el acta de nombramiento, también el Consejo de Administración puede, en una cláusula específica, nombrar, decidir que esa persona va a poder delegar en otra, por medio de un mandato, ese nombramiento. Es ahí donde ya pueden ustedes utilizar el nombramiento como representación legal de la entidad. Casi en todas las demás lo van a tener que hacer con acta notarial de nombramiento, ya sea de representante legal, de administrador único o de presidente del Consejo de Administración. Y luego, como segundo punto, van a poderlo hacer con mandato. Por ejemplo, aquí de una vez especificaron que era con mandato, no explicando que antes tenía que existir un acta notarial de nombramiento. Luego hay otra observación, la que les estaba diciendo, que regularmente se hace en escritura pública la constitución de algunas entidades por ser contratos solemnes, como lo decía el último compañero. Esos son los documentos que van dentro del protocolo, que son las escrituras públicas que veíamos ayer.
Y también se pueden utilizar en las llamadas actas notariales, que son las que van fuera del protocolo, a menos y de que ustedes procedan a protocolizarlas, que en ese sentido ya formarían parte de, y ahí sí se podrían extender testimonios de la misma. Luego hay otra pequeña observación en relación a que cuando expusieron la representación de la copropiedad, la compañera expresa al principio que son socios. Cuando hay una entidad mercantil individual conformada por varios dueños, varios copropietarios, en este caso son copropietarios, porque cuando se menciona la palabra socios, quiere decir que son integrantes de una sociedad. Entonces ahí se estaba contraviniendo, ¿verdad? Las terminologías. Porque cuando hablamos de socios, tenemos que tener claro que forman parte de una sociedad de todas las que el Código de Notariado y el Código Mercantil nos da. Y cuando hablamos de lo que es una copropiedad, estamos hablando de un negocio, como ella bien explicó después, que era una entidad comercial como empresa individual, solamente que con varios dueños, con varios comerciantes que conforman la propiedad de dicha empresa. Entonces, eso se tiene que aclarar. Hay un hilo muy delgado que da lugar a que nosotros, en lugar de hablar de copropietarios, de comerciantes en unión, hablemos de socios cuando no se pueden usar los dos términos para la misma cosa, porque entonces estaríamos como contraviniendo los términos, ¿verdad? Luego, el nombramiento de juez de paz no fue puesto a la vista, sino que el que se puso a la vista como ejemplo fue un nombramiento de juez de primera instancia, contraviniendo lo solicitado y lo que textualmente el compañero investigó en forma teórica. Luego se habló de la casa hogar y al principio se hablaba que tenía sin fines, pero no se decía sin fines de qué, pero ya en la segunda parte habló de lo que eran los fines sin fines de lucro, ¿verdad? Falta la representación de esa casa hogar, que yo mañana por la mañana se las estoy haciendo llegar, y la representación en forma práctica de lo que es también la fundación. Felicitaciones a todos y así damos terminado el contenido relacionado para el primer examen parcial. El día de mañana, con las representaciones que yo les esté mandando, vamos a terminar todas las representaciones que se pusieron a la vista y las cuales son objeto del examen parcial sobre valor de 15 puntos. Mañana voy a verificar si ya tenemos listado oficial por parte de control académico y si no, yo les voy a mandar tentativamente un cuadro de rendimiento académico del que tenía yo del semestre pasado, aunque tal vez no va a ir en el orden y después va a variar cuando ellos ya nos manden el oficial, para que sepan su zona con la cual van a ingresar a su examen la próxima semana. Si no tienen ninguna duda y ninguna intervención, doy por terminada la clase de hoy, día miércoles 5 de agosto del 2020. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Yo tengo una duda existencial con respecto a la tarea que está en Classroom. Subimos el documento con que se acredita la representación, ¿verdad? ¿Únicamente eso o algo más? No, solamente el práctico. Y para efecto de examen, muy buena pregunta, Brandon. Insisto en que usted es una de las personas que se dedica al curso y sabe de lo que estamos hablando. En relación a eso, solo voy a calificar y solo va a ser objeto de calificación y de examen la representación en sí. Los documentos que se le ponen a la vista y específicamente la calificación. No así la parte introductoria de cualquier instrumento público, porque ese no es el objeto. A pesar de que en forma teórica sí estamos estudiando el artículo 29, el 31, el 42 y todo el código de notariado en sí, estos cursos se vuelven eminentemente teóricos, con bases sólidas de teoría, ¿verdad? Pero tienen su parte práctica, que es la esencial y que es la que ponemos nosotros, valga la redundancia, en práctica en nuestras oficinas profesionales. Entonces es por eso que se trata de esa forma. No sé si aclaré bien la duda. Sí, la aclaró. Ahora los videos no los mandamos a WhatsApp ni nada, ¿verdad? No, los videos los tengo grabados yo. Lo que pasa es que ahora con la plataforma del Zoom, yo tengo ya grabado todo y lo que estaba anterior, el compañero Beckley me va a hacer el favor de darme los que tenía yo, los que no se grabaron en la otra plataforma, porque habían veces que yo le ordenaba grabar, pero la plataforma no me lo permitía porque no había espacio, me contestaba, y otras veces sí grababa. Entonces voy a hacer la recopilación, pero eso es para efecto de que
ustedes quisieran también tenerlos, yo los tengo los de ahorita de esta semana, y los anteriores, Beckley me los va a pasar. Entonces, si ustedes los quieren escuchar, ahora lo que va a ser objeto del estudio es la parte práctica, eminentemente. Que si ustedes logran sacar esa parte práctica es porque la parte teórica la tienen clara. Solamente, no sé si tienen alguna otra... Ahora, otra duda. Como somos dos compañeros del mismo tema, los dos compañeros enviamos el mismo documento. No, solo el objeto de subir la representación es para que les sirva a ustedes como un compendio y lo estudien. Porque si yo sé que hay compañeros que yo les digo, bueno, pues estudien y no han tenido acceso a todas las clases, no han tenido la curiosidad de reunir todos los documentos, de enumerarlos, entonces ahí van a tener el listado y ya los ejemplos para poderlos estudiar en ese orden. Ese es el objeto. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, para servirles, feliz noche. Damos por terminada la clase y nos vemos en el examen parcial. Feliz noche. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp. Muchas gracias.